La revolución del rock and roll en los años 50, un cambio sin precedentes en la música popular. La llegada del rock and roll en la década de 1950 marcó un punto de inflexión sin precedentes en la historia de la música. Este nuevo género, lleno de energía, ritmo acelerado y una actitud desafiante, rompió con las normas establecidas y sacudió los cimientos de una industria que hasta entonces se mantenía dentro de parámetros conservadores. Con su capacidad para conectar con la juventud, el rock and roll no solo transformó la música, sino que también se convirtió en una manifestación de cambio social y cultural. Antes de su irrupción, la música popular estaba dominada por estilos mucho más sobrios y estructurados, como el crooning, el jazz y el blues tradicional. Si bien estos géneros gozaban de gran aceptación, ninguno había logrado capturar de manera tan impactante el espíritu rebelde de la juventud de la época. La aparición del rock and roll cambió radicalmente esta dinámica, proporcionando un canal de expresión para los jóvenes que querían romper con las reglas y manifestar su independencia. Uno de los factores clave en la consolidación del rock and roll fue la participación de músicos afroamericanos que ya experimentaban con sonidos derivados del rhythm and blues, el gospel y el boogie woogie. Artistas como Chuck Berry, Little Richard y Fats Domino fueron fundamentales en la construcción de este nuevo sonido, aportando su estilo único y su inconfundible energía a un movimiento que rápidamente se volvió imparable. La respuesta de la sociedad no fue inmediata ni uniforme. Mientras que los jóvenes abrazaron el rock and roll con entusiasmo, las generaciones mayores y los sectores más conservadores lo consideraban una amenaza para los valores tradicionales. Las letras provocadoras, los movimientos enérgicos de los artistas y la actitud irreverente de este nuevo género generaron controversia, llegando incluso a ser censurados en ciertos espacios. Sin embargo, lejos de frenar su expansión, estas críticas solo avivaron el interés y consolidaron al rock and roll como un fenómeno cultural. A lo largo de los años 50, este género pasó de ser un movimiento emergente a convertirse en la banda sonora de una generación. Su impacto trascendió las fronteras de la música, influyendo en la moda, el cine y las actitudes sociales. El rock and roll no solo representó un cambio en la forma de hacer música, sino que también marcó el inicio de una nueva era en la historia de la cultura popular. Chuck Berry y Johnny B. Good, la canción que definió una era. Uno de los pilares fundamentales en la historia del rock and roll es, sin duda, Chuck Berry. Considerado por muchos como el arquitecto del género, Berry no solo revolucionó la música con su talento como guitarrista y compositor, sino que también estableció el modelo del rockstar moderno con su carisma, presencia escénica y estilo inconfundible. En 1958, Berry lanzó una de las canciones más icónicas del rock and roll, Johnny B. Good. Desde su inconfundible introducción con un riff de guitarra eléctrico hasta su vibrante ritmo y su letra inspiradora, esta canción encapsula a la perfección el espíritu de la época. La historia de un joven con talento nato para la música que sueña con alcanzar la fama resonó profundamente con el público, convirtiéndose en un himno generacional. Más allá de su impacto inmediato, Johnny B. Good se convirtió en un modelo a seguir para innumerables músicos que vendrían después. Su estructura musical sencilla pero efectiva, junto con la energía arrolladora de Berry, inspiró a bandas y solistas que posteriormente llevarían el rock a nuevas alturas. No es casualidad que esta canción haya sido una de las seleccionadas para viajar en la sonda Voyager como parte de la representación de la cultura humana en el espacio. Chuck Berry no solo dejó una marca imborrable en la música, sino que también ayudó a consolidar al rock and roll como un movimiento universal. Con su habilidad para combinar el ritmo del rhythm and blues con la narrativa juvenil del momento, logró transformar la música popular y sentar las bases de lo que vendría en las siguientes décadas. Little Richard y Tutti Frutti, la explosión del rock and roll. Si hubo un artista capaz de capturar la esencia más salvaje y desenfrenada del rock and roll en sus primeros años, ese fue Little Richard. Con su energía inagotable, su potente voz y su actitud irreverente, redefinió la música popular y llevó el género a un nivel de intensidad nunca antes visto. En 1955, lanzó Tutti Frutti, una canción que, desde los primeros acordes, sacudió los cimientos de la industria musical. Con su característico grito de apertura, su ritmo endiablado y su piano desenfrenado, Tutti Frutti estableció un nuevo estándar para la música de la época. A diferencia de otros artistas que buscaban mantener una imagen más controlada,
Little Richard no tenía miedo de expresarse con absoluta libertad, tanto en su música como en su actitud sobre el escenario. El impacto de Tutti Frutti no solo se debió a su sonido innovador, sino también a sus letras, que en su versión original contenían referencias explícitas y un fuerte tono provocador. Aunque fueron suavizadas para su lanzamiento comercial, el mensaje de rebeldía y liberación se mantuvo intacto. Esta canción se convirtió en un himno para aquellos que buscaban romper con las restricciones impuestas por la sociedad, especialmente dentro de la comunidad afroamericana, que encontró en Little Richard una voz poderosa de representación y resistencia. Más allá de su éxito inicial, Tutti Frutti fue un punto de inflexión en la historia del rock and roll. Influyó directamente en artistas posteriores, desde Elvis Presley hasta The Beatles, quienes reconocieron la importancia de Little Richard en la evolución del género. Su estilo extravagante, su energía avasalladora y su forma de tocar el piano con una intensidad casi frenética demostraron que el rock no solo era un estilo de música, sino también una forma de vida. El legado de Little Richard va mucho más allá de sus canciones. Su actitud desafiante y su decisión de ser fiel a su esencia ayudaron a abrir el camino para que futuras generaciones de músicos pudieran expresarse sin miedo a la censura o a las críticas de la sociedad conservadora. En muchos sentidos, fue uno de los primeros en demostrar que el rock and roll no era solo un género musical, sino un símbolo de libertad y cambio. Elvis Presley y Heartbreak Hotel, el nacimiento de un ícono. Si bien el rock and roll ya estaba en plena efervescencia cuando Elvis Presley irrumpió en la escena, fue él quien llevó el género a su máxima popularidad y lo convirtió en un fenómeno de masas. Su magnetismo, su voz única y su estilo provocador lo catapultaron rápidamente al estrellato, transformándolo en el rostro más reconocible de esta nueva revolución musical. En 1956, con el lanzamiento de Heartbreak Hotel, Elvis alcanzó un nivel de éxito sin precedentes. La canción, con su atmósfera melancólica y su interpretación intensa, mostraba un lado más oscuro del rock and roll, pero al mismo tiempo mantenía la esencia rebelde que tanto atraía a la juventud. Su estilo vocal, lleno de dramatismo y pasión, hizo que la canción resonara en el público, consolidando su estatus como una de las estrellas más influyentes de su generación. Lo que diferenció a Elvis de otros artistas no fue solo su talento musical, sino su increíble presencia escénica. Sus movimientos de cadera, considerados escandalosos para la época, generaron controversia y rechazo en algunos sectores, pero también fueron clave para su éxito. Representaban un desafío directo a las normas de conducta conservadoras y reflejaban la libertad y espontaneidad que definían al rock and roll. Además del impacto cultural de Heartbreak Hotel, la canción marcó un antes y un después en la industria musical. Fue el primer sencillo de Elvis en alcanzar el número 1 en las listas de éxitos, convirtiéndose en el inicio de una carrera meteórica que cambiaría la música para siempre. Su éxito masivo permitió que el rock and roll dejara de ser un fenómeno exclusivo de ciertos sectores y se convirtiera en un género verdaderamente global. El legado de Elvis Presley sigue siendo incomparable. Su capacidad para conectar con la audiencia, su carisma inigualable y su influencia en generaciones de músicos lo consolidaron como el rey del rock and roll. Con Heartbreak Hotel, no solo dejó una huella imborrable en la historia de la música, sino que también ayudó a redefinir lo que significaba ser una estrella de rock. Chuck Berry y Rock and Roll Music, la esencia del género en su forma más pura. Mientras algunos artistas exploraban sonidos más elaborados o buscaban fusionar el rock and roll con otros estilos, Chuck Berry optó por una aproximación más directa y potente con Rock and Roll Music. Lanzada en 1957, esta canción capturó la esencia del género en su estado más puro, un ritmo imparable, una melodía pegajosa y una letra que celebraba la pasión por la música y el baile. Lo que hizo que Rock and Roll Music se destacara no fue solo su energía contagiosa, sino también su mensaje claro y sin rodeos. Berry no intentó ocultar su intención detrás de metáforas o arreglos complejos, en cambio, presentó una pieza vibrante que transmitía la emoción y la libertad que el rock and roll representaba para la juventud. El impacto de esta canción fue inmediato. Se convirtió en un éxito en las listas de popularidad y fue interpretada por numerosos artistas en las décadas siguientes, incluyendo a The Beatles, quienes la versionaron en 1964, consolidando aún más su estatus como un himno del rock.
Su estructura sencilla pero efectiva demostró que no se necesitaban adornos sofisticados para crear una canción que conectara con el público de manera poderosa. Además, Rock and Roll Music ayudó a consolidar a Chuck Berry como una de las figuras más influyentes del género. Su habilidad para componer letras que hablaban directamente a los jóvenes, combinada con su talento como guitarrista, lo convirtió en una de las grandes leyendas del rock. Su estilo de tocar la guitarra, con riffs rápidos y electrizantes, se convirtió en un estándar para futuras generaciones de músicos. La influencia de esta canción en la historia del rock es innegable. Más que un simple éxito comercial, Rock and Roll Music fue una declaración de principios, una afirmación de que el rock no era solo un fenómeno pasajero, sino una fuerza cultural que estaba destinada a permanecer y evolucionar con el tiempo. Rocket 88 y los primeros pasos del rock and roll. Antes de que el rock and roll alcanzara su explosión masiva en los años 50, hubo canciones que sentaron las bases del género. Una de las más importantes fue Rocket 88, interpretada por Jackie Branston and the Delta Cats y lanzada en 1951. Para muchos historiadores de la música, Rocket 88 es considerada la primera grabación oficial de rock and roll. Aunque en su momento fue catalogada como rhythm and blues, su sonido innovador, su energía contagiosa y su estructura anticipaban claramente lo que se convertiría en el rock and roll en los años siguientes. La canción se centra en la exaltación de un automóvil, el Oldsmobile 88, que en ese entonces representaba velocidad, poder y libertad. La idea de vincular la música con la sensación de conducir a toda velocidad encajó perfectamente con el espíritu juvenil de la época, convirtiéndose en un símbolo de independencia y aventura. Pero lo que realmente hizo que Rocket 88 se destacara fue su sonido. La guitarra distorsionada, el ritmo frenético y la base rítmica poderosa le dieron una identidad única que la diferenciaba del rhythm and blues convencional. Este estilo de interpretación influenció directamente a los pioneros del rock, como Chuck Berry y Little Richard, quienes tomaron estos elementos y los llevaron a un nivel aún más explosivo. Aunque Rocket 88 no alcanzó la misma notoriedad que otros éxitos de la década, su importancia histórica es innegable. Fue el punto de partida para un movimiento musical que transformaría la cultura global, sirviendo como inspiración para las futuras generaciones de artistas que definirían al rock and roll como el género revolucionario que conocemos hoy. El legado del rock and roll en los años 50, más que música, una revolución cultural. El impacto del rock and roll en la década de 1950 trascendió la música y se convirtió en un fenómeno social que redefinió la forma en que los jóvenes se expresaban y entendían el mundo. Lo que comenzó como un género musical vibrante y rebelde, terminó por influir en la moda, la actitud de la juventud, el cine y hasta en los movimientos culturales que marcarían las siguientes décadas. Uno de los principales efectos del rock and roll fue el surgimiento de una identidad juvenil diferenciada de la de los adultos. Antes de la llegada de este género, la música popular estaba dominada por los gustos de generaciones mayores, con estilos más refinados y conservadores. Sin embargo, la energía y el espíritu irreverente del rock and roll permitieron que los jóvenes encontraran su propia voz, desafiando las normas establecidas y reclamando un espacio propio en la cultura. Además, el rock and roll jugó un papel crucial en la integración racial dentro de la industria musical. En una época en la que la segregación racial aún era una realidad en muchos lugares, el hecho de que artistas afroamericanos como Chuck Berry, Little Richard y Fats Domino alcanzaran reconocimiento y éxito en el mainstream fue un paso significativo. A su vez, músicos blancos como Elvis Presley ayudaron a que la música creada por artistas afroamericanos llegara a audiencias más amplias, desafiando las barreras impuestas por la sociedad de la época. Pero el impacto del rock and roll no se detuvo ahí. Su influencia en el cine y la moda fue igualmente revolucionaria. Películas como Blackboard Jungle 1955 y Jailhouse Rock 1957, protagonizada por Elvis Presley, presentaron a un nuevo tipo de héroe juvenil, desafiante, carismático y con una actitud de inconformidad que se convirtió en un modelo a seguir. A su vez, el estilo de vestimenta asociado con el rock and roll, como las chamarras de cuero, los jeans ajustados y los peinados con brillantina, se convirtieron en símbolos de una generación que buscaba diferenciarse y expresar su rebeldía. En el aspecto musical, el legado de los pioneros del rock and roll es incuestionable.
Artistas y bandas de las décadas siguientes, como The Beatles, The Rolling Stones y Led Zeppelin, tomaron los elementos fundamentales del rock de los años 50 y los llevaron en nuevas direcciones, ampliando sus posibilidades y asegurando su permanencia en la cultura popular. Sin las innovaciones y la audacia de figuras como Chuck Berry, Elvis Presley y Little Richard, el desarrollo del rock en los años 60 y 70 habría sido completamente diferente. Incluso en la actualidad, el impacto del rock and roll de los años 50 sigue vigente. Sus canciones continúan siendo interpretadas y versionadas por nuevos artistas, y su influencia se percibe en géneros modernos como el pop, el punk y el hard rock. La energía, la pasión y la actitud desafiante que definieron a esta primera generación de músicos aún resuenan en la música contemporánea, demostrando que el rock and roll no fue solo una moda pasajera, sino una revolución cultural que cambió para siempre la historia de la música.